Bueno, ya pusimos a grabar. A medida que se vayan sumando compañeros, los vamos a ir aceptando, no hay ningún problema. Vamos a ver hoy la unidad número 5, un resumen en realidad en la unidad número 5. Ustedes ya tienen cargado el material en la página de la Facu. ¿Se me escucha bien? Alguno que conteste, aunque sea por chat, o porque tengo auriculares, entonces no me oigo. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Hemos compartido en el día de ayer o anteayer, no recuerdo, la documentación acerca de la unidad número 5, el capítulo completo, y este resumen que están viendo acá para que lo pudieran seguir, y un resumen o una especie de práctico o de guía práctica para que ustedes puedan hacer la aplicación de todas las consideraciones que tenemos nosotros marcadas en la guía general, ¿no? Bueno, vamos a iniciar este teórico hablando de cuál es el rol del estudiante de la ingeniería de la carrera de ingeniería civil. Gabriel, si podés silenciar. Ahí te silencio yo. Listo. Silencia los micrófonos a la entrada. ¿Cuál es el objetivo, no, de toda la carrera? Ya lo hemos hablado durante el teórico de la semana anterior o de la pasada, que el objetivo principal es que ustedes puedan obtener herramientas y conocimientos básicos para el desarrollo de la profesión, un poco para dar respuesta o dar soluciones a algunos problemas que se desarrollan en el campo físico-espacial. Nosotros hablamos la otra semana, cuando hablamos de la parte de historia, que es un poco el objetivo, ¿no?, de la ingeniería. Y que se desarrolla principalmente en el campo físico-espacial, porque es construible, ¿sí?, es tangible. En una sociedad que tiene una cultura particular y en una sociedad particular. ¿Se acuerdan que cuando hablamos la semana pasada de la parte de historia, ¿no?, que dábamos respuestas con las tecnologías de la época, en relación a los requerimientos también de la época, y en la geografía o en la geolocalización en la que estamos ubicados? No era lo mismo las resoluciones que daban los griegos, que daban los romanos, en relación a qué, a cuestiones desde lo social y desde la cultura. Generando también dentro de esta carrera la conformación o un montón de contenidos, ¿sí?, y herramientas que le van a dar un montón a ustedes de competencias y de alcance, que tienen que ver con el ejercicio profesional. Por eso es muy importante saber buscar, manejar, interpretar y ver a dónde las vamos a poder aplicar leyes, normas y tareas proyectuales, ya que nosotros vamos a poder hacer un posterior desarrollo y diseño, ¿sí?, de infraestructuras, proyectos de planeamiento urbano, arquitectura. Acá tenemos algunas imágenes que pueden ver, ¿no? Estos son todos proyectos de arquitectura e ingeniería que tienen que ver un poco con esta cuestión de las infraestructuras, del proyecto de planeamiento, el diseño de la ciudad. Lo habíamos visto también en el teórico pasado. Y las áreas de desempeño tienen un poco que ver con esto, ¿no? También diseñar, planificar y construir distintos tipos de arquitectura, que tienen que ver con el desarrollo habitacional, infraestructuras, crear también conciencia social a la hora de poder hacer los proyectos, poder hacer los diseños, y también, que esto que es muy importante, el respeto por el medio ambiente, ¿sí? La sustentabilidad, las cuestiones que tienen que ver con la implantación, bueno, acá vemos el ejemplo del puente, ¿no?, que tiene que ver con la implantación, etc. Ahí se están sumando algunos compañeros más. Bien. Y también el proyecto de construcción y diseño de servicios públicos, como por ejemplo, plantas potabilizadoras, redes cloacales, vías, etcétera, ¿no? Todo esto es muy importante saber y conocer. Ustedes van a tener en el desarrollo de toda la carrera un montón de materias que les van a ayudar a generar este tipo de herramientas para después crear competencias para hacer ese desarrollo, en también gestión, administración y control, no solamente de obras privadas, sino también de servicios públicos. Y van a poder hacer también leyes que regulen el espacio público y el espacio privado a través de acciones de gestión o de control, ¿sí? Por ejemplo, trabajando en municipios, trabajando en la conformación de leyes, ocupaciones, etc. Y según la ley provincial 77-74, por la cual fue creado el Colegio Profesional de Ingenieros Civiles, dice que en su artículo 2, dice que se considera al ejercicio profesional, estamos sumando compañeros,
a la prestación formal personal, que bueno, ahora estamos haciendo prestaciones virtuales, ¿no? No formas personales por la cuestión de la pandemia, pero bueno, ya viste que las sociedades se van actualizando, como hablamos al principio, en la prestación personal de los servicios propios de la profesión en el marco de las incumbencias. ¿Cuáles son estas incumbencias? Bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Habla de la prestación y realización de actos, servicios, estudios, proyectos, presupuestos, etcétera, de cualquier tipo de obra, ¿sí? Planos, por supuesto. Habla también, como hablamos hace un ratito, del desempeño en cargos y funciones públicas, ¿sí? Ya sea provincial, municipal o del Estado nacional, ¿sí? Y también acá es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto, ¿no? La prestación de informes judiciales, tasaciones, peritos, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con pericias, tasaciones, evaluaciones formales, etc. Por ejemplo, trabajando en la parte vial, trabajando en la parte de tránsito, ¿sí? Por ejemplo, trabajando en la pelea entre, a lo mejor, entre la lucha entre vecinos, ¿sí? Invasiones de retiro, invasiones de propiedades entre privados, etc. ¿Sí? Humedades en las casas, ¿no? Estamos nosotros preparados, ustedes van a estar preparados para este tipo de informes. Y incorpora acá también toda actividad técnica, científica y docente que tiene que ver con la producción de conocimiento, ¿no? Eso también, ustedes están dentro del marco del colegio que los regula, esta cuestión, ¿no? Esto también es el ejercicio de la profesión. Producción de conocimiento, producción de servicios, arquitectura, infraestructura, servicios, etc. Y bueno, en relación a las tramitaciones, tenemos varias cuestiones que considerar, ¿no? ¿Tramitaciones para qué? Para reparar, modificar, actualizar, construir, etc. Cualquier obra de arquitectura o ingeniería, y por lo tanto tenemos que conocer cómo es el ámbito de la agencia, ¿no? El Colegio de Ingenieros Civiles de la provincia de Córdoba habla de que nosotros podemos hacer todas estas tareas y además tienen la posibilidad de realizar trámites, consultas técnicas, consulta de leyes generales específicas, las cuales promueve y las desarrolla, solicitud para permiso de construcción, etc. Todo eso se puede realizar en el Colegio de Ingenieros Civiles, pero también en las dependencias públicas. Cada uno de los entes va tomando un rol, ¿sí? En este caso, el Colegio de Ingenieros Civiles va a ser la institución principalmente que va a habilitar al ingeniero para ejercer su profesión. No certifica permiso de construcción, certifica que el profesional que está firmando es un profesional que es idóneo, ¿sí? Con algunas consideraciones que vamos a ver más adelante, ¿no? Matrícula, que tiene que ver un poco con la habilitación del título, cuando ustedes se reciben, la presentación de un par de otros elementos y documentación para que ustedes puedan hacer el desarrollo de la matrícula. ¿Qué hace el colegio? Representa al profesional ante las autoridades del mismo país y ante las comunidades. Asesora en cuestiones técnicas y legales, regula aranceles mínimos de cada tarea, ¿sí? Y en base a esos aranceles mínimos también el profesional aporta y los propietarios de las obras o de los emprendimientos, ya sean personas jurídicas, físicas, ¿sí? Por ejemplo una empresa o el municipio o un privado, en base a esos aranceles mínimos también hacen los pagos de aportes del municipio y los pagos de aportes a las cajas profesionales, ¿sí? Puede realiza de hecho la defensa de los intereses de la profesión y de sus afiliados, y en algunos casos sanciona y corrige algunas cuestiones en algunas consideraciones en caso de cometer el profesional algún ilícito, ¿sí? Como por ejemplo la suspensión de la matrícula. Los honorarios están regulados en un mínimo, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda generar una justa competencia entre los profesionales de la misma carrera. Lo que no significa que vos no puedas subir el valor de ese mínimo y cobrar lo que vos consideres en relación a tu tarea. ¿Por qué exige un mínimo? Para que la competencia sea leal, ¿sí? ¿Y por qué exige un mínimo? Porque en base a esa cantidad de dinero que se calcula a través de un valor por metro cuadrado de obra, o con algún otro tipo de variante, como por ejemplo el lote de las mensuras, se aporta, ¿sí? Se hace el aporte mínimo, ya sea para el colegio y para la caja profesional, la cual compartimos, arquitectos e ingenieros. Bueno, tenemos hoy el colegio,
de antes de la pandemia, inclusive, nosotros teníamos ya plataforma de actualización profesional y plataforma de consultas, etcétera, pero post pandemia, o durante el desarrollo de la pandemia, todos los expedientes ahora se realizan a través de una doble entrada en el colegio profesional, a través de la autogestión y a través del colegio digital. Dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, vamos en uno o en otra dirección, ¿sí? ¿Cómo se accede? Vamos a volver a hacer. ¿Cómo se accede al colegio? A través de un número de matrícula, ¿sí? Un número de matrícula que en un ratito vamos a ver cómo se saca y cómo se emite. Cada matrícula tiene un alcance particular, ¿sí? Hay matrículas que son con trabajo pleno, ¿sí? Para el desarrollo de todos los proyectos de arquitectura, ingeniería y infraestructura. Hay una matrícula pasiva, que es una matrícula para personas en relación de dependencia, y hay una matrícula que es inactiva, pero que también es pasiva, que tiene que ver con profesionales que no hacen el desarrollo de su ejercicio, pero sí que están matriculados y que certifican a través del colegio la validación de su profesión, ¿no? Ahí lo vamos a ver más adelante. Todo esto lo tienen ustedes en el apunte. Recuerden que la idea de ahora es dar un pantallazo para que ustedes puedan tomar alguna referencia de este último tema que van a tener para el parcial. Otro ente que nosotros vamos a tener que ir para el desarrollo de una obra, ya sea de arquitectura o de ingeniería, es la Municipalidad de Córdoba, que es la institución, acá en Córdoba por supuesto, de control y gestión dentro de una ciudad. Ustedes van a tener, por ejemplo, el municipio de, no sé, Villa María, el municipio de Río Cuarto. Son los entes y las instituciones de control. En Córdoba nosotros tenemos varias dependencias a las que podemos acceder como profesionales, ¿no? Que está obras privadas, catastro, uso del suelo, redes sanitarias de gas, tránsito, obras viales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué depende? De la envergadura de la obra y el tipo de arquitectura o proyecto de ingeniería y infraestructura que vamos a desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podremos hacer, si estamos haciendo una rotonda, si estamos haciendo un intercambiador o un espacio dentro de una vía provincial, etcétera, pero que está dentro del municipio de la ciudad de Córdoba, tendríamos que pasar también por la parte de semaforización, por ejemplo. Si tenemos que estar haciendo una playa de estacionamiento, tendríamos que ir por la dependencia de estacionamiento y playa, ¿sí? Dependiendo de la envergadura de la obra, vamos a ir a uno u otro lugar, ¿sí? ¿Qué otorga la municipalidad? Todos los permisos correspondientes, ya sea para la realización de obras nuevas y la realización de obras existentes. Por ejemplo, para obras nuevas, para proyectos de obras nuevas que no estén construidas, y de obras existentes en relación a reparaciones, adecuaciones, modificaciones, ampliaciones, etc. ¿Sí? Siempre en un todo de acuerdo con la norma vigente, con las leyes que regulan. ¿De qué dependen esas normas? También del tipo de emprendimiento, ¿sí? Algunos pueden tocar varios y hay algunos que pueden tocar muchos más, ¿no? Muchas más leyes que los regulan. La página de la MUNI, también desde la pandemia, ha tenido muchísimos cambios, pero principalmente a través de la plataforma nosotros podemos acceder a las líneas de comunicación con la gente de catastro, obras privadas, etc. Incluso a través de la plataforma BEDI, aquí donde podemos hacernos usuario y contraseña de la mano del CID digital o de la cuenta del AFIP, y ahí podemos hacer la presentación digital o consultas técnicas, ¿sí? Ahora el municipio está de paro, pero la página todavía sigue funcionando muy bien. Y un poco como hablábamos recién, ¿no? Dependiendo del tipo de obra, hay otras dependencias de control y gestión a las cuales podemos, que podemos, digamos, tener que gestionar, ¿no? En relación a qué? Al tipo de obra, como les decíamos recién. Y en base a un cierto encuadre y el conocimiento como profesional de las normas que regulan también este tipo de instituciones, ¿no? Que pueden ser privadas y que pueden ser públicas, ¿no? Públicas como la EPEC, para tramitar cuestiones de electricidad, todo lo que tiene que ver con gas se tramita en Ecogas, acá en Córdoba, es un ente privado, lo mismo que Aguas Cordobesas cuando tenemos algún trámite de agua, y todo lo que tiene que ver con telefonía, internet, fibra óptica, señales débiles, podemos, dependiendo de la zona en la que estemos y el tipo de trabajo a realizar, tener contacto con Claro, Cablevisión, Telecom, etc. ¿Sí? Ahora bien, cuando tenemos que hacer, por ejemplo, como les comentaba hace un rato, en la playa, nosotros también vamos a tener que, o un edificio, también vamos a tener que ir a la dependencia de bomberos a hacer
toda la gestión que tiene que ver con la instalación contra incendio o la instalación en relación a cuestiones de medida de seguridad. Lo mismo que con catastro. En el caso de catastro, por ejemplo, tenemos que ir cuando tengamos que hacer todas las tareas que tienen que ver con agrimensura, unión, subdivisión de lotes, fraccionamiento de tierra, es decir, loteos, ¿sí? Todo eso se lo tramita en catastro. Lo mismo cuando tenemos que hacer, por ejemplo, una propiedad horizontal en un edificio en altura. Es decir, cuando tenemos que dividir cada uno de los departamentos en distintas unidades funcionales. ¿Qué es una unidad funcional? Una unidad que puede funcionar por sí sola, ¿sí? Unidad funcional, que tiene un baño, que tiene un espacio de servicio, que puede ser una kitchen, que funciona de manera independiente. Los edificios pasan por catastro para poder hacer la subdivisión en PH, propiedad horizontal, y para que cada uno de ellos tenga una escritura individual, ¿sí? Si tenemos que hacer alguna modificación o alguna obra que influya el trazo de rutas, caminos, etcétera, en la provincia, tenemos que ir, o que toque la provincia, o interconectarnos con otras provincias, tenemos que ir a la Dirección de Vialidad Provincial y Nacional, ¿sí? Tenemos acá la dirección provincial, la tenemos ahí en Cañada, y la nacional la tenemos allá en el Parque Sarmiento, ¿sí? Y cuando tengamos que realizar algún proyecto sobre algún río, lago, o algún espejo que tenga que ver con cuestiones del agua o de las redes de conexión de agua, nos tenemos que ir a la dirección de hidráulica, que queda también en Colón, en Cañada, pero ya para el lado de Humberto Primo, cerca de Capital, ¿sí? Son todos entes de control en el cual nosotros vamos, ustedes, los arquitectos también gestionamos en muchos de ellos, gestionar algunas cuestiones que tienen que ver con los proyectos de obra, ¿sí? Excepto vialidad y la dirección de hidráulica y de DIPAS, nosotros los arquitectos seguramente intervenimos en alguno de los otros dependes, ¿sí? Y bueno, acá tenemos algunos otros ejemplos, ¿no? La imagen de abajo es catastro de la provincia, bomberos y aguas cordobesas allá en la avenida La Voz del Interior. Hay muchísimas leyes que vinculan la actividad profesional, ¿sí? Con el medio, ¿sí? Con la sociedad. Este vínculo que nosotros vamos a tener con las distintas restricciones públicas va a generar también vínculo, estas leyes, con otros profesionales y también con toda la comunidad que la rodea, en relación a estas leyes que nos regulan, ¿sí? Que no solamente regulan el quehacer profesional, no desde el poder, sino también desde el deber, desde el cumplir con algunas condiciones. Y acá vienen algunas cuestiones, ¿no? que estaría interesante para ver, con ejemplos prácticos que les voy a mencionar ahora, y van a ver cómo rápido uno cómo las va relacionando. Por eso es tan importante conocer, estudiarlas, ¿sí? Interpretarlas, porque nosotros como ingenieros civiles, ustedes en realidad como ingenieros civiles o como profesionales de la construcción, somos plenamente responsables a la hora de hacer una obra, ¿sí? Tenemos acá algunas leyes que no son estrictamente de la actividad del ingeniero civil, pero sí que tienen que ver con las cuestiones, con este vínculo con la sociedad y con otros profesionales, ¿no? La Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el Código Civil, ¿sí? Y comercial. Por ejemplo, para cuestiones, como les decía hace un ratito, de medianería, ¿sí? Si mi vecino se me metió, si mi vecino me está tirando el agua a mi patio, si de repente por un problema de medición de lote yo construí en un terreno que no era mío, hay consideraciones, si apoyé yo un techo en la medianera de mi vecino, o me apoyaron a mí en mi medianera, digo, esas cuestiones también son consideradas dentro del Código Civil y Comercial. Las cuestiones de la PH que les decía recién, también para dividir una propiedad, por ejemplo, tengo una herencia y tengo una casita adelante y una atrás, bueno, no solamente intervienen las cuestiones de la MUNI, ¿sí? A través de la ordenanza 12483, que las tenemos aquí, de ocupación de suelo, sino que también interviene el Código de Edificación y también interviene el Código Civil en relación a algunas cuestiones que tienen que ver con la propiedad privada, ¿sí? Porque a partir de ahí yo después genero escritura, genero trámites en el registro de la propiedad, digo, hay varias leyes y varias cuestiones que van a ir interviniendo, ¿sí? La ley de obras públicas, ¿sí? El código de edificación, que ahora lo vamos a ver en un ratito, es un código que está realizado para certificar y verificar habitabilidad, ¿sí?
La ordenanza de ocupación de suelo, cuántos metros cuadrados en el terreno puedo ocupar, en base a una cantidad de metros cuadrados que tiene el terreno. Fraccionamiento del suelo, la ordenanza que regula la subdivisión y los loteos, por ejemplo. Fraccionamiento de tierras. Y la ordenanza 8133 que regula el uso del suelo, o sea, las actividades y el desarrollo de actividades comerciales o similares, por ejemplo, industrializadas. ¿Sí? Son todas leyes que nosotros vamos a tener que tener en cuenta a la hora de proyectar. Acá tenemos, por ejemplo, el texto ordenado del Código de Edificación. Esta es parte de la página de la MUNI, esta que les comentaba recién. Vos te vas a obras privadas y podés descargar aquí. Tenés acá, por ejemplo, el listado de ordenanzas. Acá tenemos la 8133, la 12483, la 8057, son todas las ordenanzas que hablábamos recién, ¿no? El municipio te da la posibilidad de poder ir descargándolas a través de estos ordenanzas. Antes de la pandemia también existía, solo que ahora la ventaja fue que, bueno, los programas están mucho más actualizados y están con documentación cargada. Acá tenemos, cuando nosotros hacemos clic en el enlace, nos aparece la ordenanza, ¿no? Que es modificatoria de la anterior 8256, pero principalmente regula las normas de ocupación. Y como hablamos hace un rato, ¿no? Es importante para el ejercicio de la profesión tener una matrícula o tener una certificación del colegio que certifica que nosotros podemos trabajar, ¿no? A través de una matrícula, ¿sí? Que la sacamos una vez que nosotros estamos recibidos. Me comentaba un compañero de la comisión anterior que había un trámite que se llama de prematriculación, ¿sí? Y está muy bien, pueden hacerlo los estudiantes para poder tener algunos beneficios del futuro una vez que después se matriculen, ¿no? Algunas consideraciones acerca de cursos, capacitaciones, alquiler de equipamiento, etcétera, ¿no? Eso también ustedes lo pueden hacer, obviamente eso se hará arancelado, digamos. Los requisitos para poder sacar la matrícula y para el ejercicio, por supuesto, de la profesión, primero es que tener un título profesional expedido por universidades que sean oficiales, ya sea privadas o públicas, reconocidas por el Estado, ¿no? Tienen que tener una matrícula y estar habilitada la matrícula para el uso. Como les decía, tanto en el Colegio de Arquitecto e Ingeniero hay distintas categorías de matrícula, ¿sí? En base a las cuestiones que tienen que ver con el alcance, ustedes pueden tomar una u otra y se pueden cambiar, ¿no? Pues sí, bueno, yo arranco con una matrícula pasiva, pero después puedo pasar a hacer un ejercicio de la profesión con plena, matrícula plena, sí se puede, porque yo a lo mejor saqué la matrícula, pero estoy haciendo investigación y desarrollo en la universidad, por ejemplo, entonces no hacía falta que yo esté de alta como ingeniero constructor, y sin embargo después surgió la posibilidad de trabajar y demás, puedo cambiar. Igual si pasa al revés, ¿no? No hay ningún problema con ese trámite. No me tengo que encontrar limitado para el ejercicio de la profesión por alguna autoridad, ¿sí? O tener alguna causa que no me lo permita, y por supuesto fijar domicilio dentro del territorio de la provincia. Recuerden que nosotros estamos haciendo la gestión y el trámite en el Colegio Provincial de Córdoba. Si ustedes son de otras provincias, lo que van a tener que hacer es hacer la consulta acerca de cuáles son los requisitos para la matriculación en su colegio profesional. Como estamos virtual no se animan a hacer preguntas, pero bueno, yo un poco sumo las preguntas de la comisión pasada. ¿Puedo trabajar en otras provincias? Sí, pueden trabajar en otras provincias, tienen que hacer el trámite de la matriculación o de actualización de esa matrícula y la presentación en la otra provincia, no hay ningún problema, ¿sí? El título le valida en todo el territorio nacional. Si no, nos tendremos estos movimientos de estudiantes de un lado para el otro, imagínense. Es a nivel nacional el alcance del título. Y en muchos casos a nivel internacional con validaciones, por supuesto. Bueno, nosotros venimos hablando de que la idea es presentar proyectos, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué es el proyecto, cuáles son sus características. Más adelante van a ver que cuando hagamos la intervención del práctico tenemos algunos ejercicios de colegio también desde el práctico, así que lo vamos a poder sacarnos las dudas. ¿Tienen alguna duda? Levantan la mano o me interrumpen, no hay ningún problema. Recuerden que yo no los veo porque estoy viendo yo la pantalla, ni siquiera me veo a mí. Entonces, cualquier cosita,
levanten la voz o levanten la mano, que eso sí me parece aquí en pantalla. Bueno, vamos a hablar del proyecto entonces, y las características que tiene en relación a este conjunto de escritos, cálculos y dibujos que hacen, que me pueden dar una idea cabal y concreta de cómo quiero yo hacer un edificio o una obra de arquitectura o ingeniería, ya sea de una parte o de todo un edificio, o toda una obra, ¿no? Es también una actividad original. Dice que se define el proyecto como una actividad original, ya que son parte de herramientas que pueden ser tomadas como un antecedente, pero pueden ser utilizados en un montón de tipos de proyectos, aunque tengan las mismas características. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? El proyecto es un conjunto ordenado de elementos que funcionan coordinada para lograr algo. Es una actividad fundamental en un proceso de proyecto porque es diseño, ¿no? Se diseñan un conjunto de actividades que después forman un proyecto. Vamos a ver ahora los pasos y se van a dar más cuenta de lo que les hablo, ¿no? Este acumulado de documentos comprende todo el proceso de la edificación. Y todo esto se desarrolla antes de ser construido, por eso es un proyecto, ¿sí? El proyecto justifica técnica, económica y legalmente todas las soluciones que necesito yo para darle respuesta a una problemática. Sacó en el primer Filmina y en los teóricos pasados, ¿no? El profesional ingeniero dando respuestas a necesidades puntuales en un momento puntual, ¿sí? Necesidades o requerimientos, porque a lo mejor la necesidad no es concreta, pero sí es un requerimiento de ampliación, de crecimiento, de proyección. Eso también es una problemática, ¿no? A resolver. Y lo principal de esto es detectar, ¿no? ¿Cuál es la necesidad para definir este problema? ¿Sí? Porque si yo tengo bien detectada la necesidad, puedo definir bien el problema que voy a pretender solucionar antes de iniciar la tarea. Entonces es súper importante para delimitar claramente hasta dónde tengo que llegar, ¿sí? ¿Cuál es el alcance? Todo esto lo tienen en el apunte. Recuerden que esto es un resumen, ¿sí? Lo importante es que ustedes puedan hacer una lectura y puedan tomar algunas referencias para poder después hacer la aplicación. Y estas son las etapas, ¿no? Algunas características. Por eso les decía que se pueden aplicar a todos los proyectos, ya sea para una casa, para un shopper, una estación de servicio, una red vial, ¿sí? Por eso dice que es un proyecto, es un proceso con resultados de tipo original, ¿no? Porque cada uno va a tener distintas cuestiones a considerar. Primero hay que hacer un estudio de viabilidad o de factibilidad de proyecto, donde se va a determinar si el proyecto es factible a ser concretado, y también definir los alcances y las necesidades, ¿no? Esto que hablamos en la definición anterior, conocer bien hasta dónde tengo que llegar. Defino el problema, ¿sí? Estudio y redefino el problema, y empiezo a buscar toda la información necesaria para poder conocer el problema o el tema y todos los antecedentes del mismo. Por ejemplo, un ejemplo súper práctico: iPhone no empieza a proyectar sus celulares de cero, no es un diseño que realiza de cero, ¿sí? ¿Qué hace? Me fijo en el 10, me fijo en el 11, me fijo en el no sé cuánto número, y vuelvo a repensar ese teléfono o ese elemento para poder hacer la aplicación del nuevo teléfono. No arranco de cero, ¿sí? No invento la rueda de cero para hacer un auto, sino que tomo todos los elementos que he ido desarrollando o todos los elementos de uso que hemos como antecedente, por ejemplo, para hacer un auto, y ¿qué hago? Mejoro, supero la alternativa anterior dando respuesta a una posible necesidad, que no necesariamente tiene que ser un problema, sino que tiene que ser un requerimiento o una necesidad, ¿sí? Un problema nuevo. Estamos hablando de diseño de elementos, de objetos construidos, pero también podemos hablar de un hospital, de una clínica, de una estación de servicio, ¿sí? Si yo tengo que hacer hoy una planta de tratamiento, o si tengo que hacer yo un dique, ¿qué tengo que hacer? Buscar toda la información acerca de ese tipo de emprendimiento o ese tipo de proyecto, estudiarla y tomar la mejor alternativa para el desarrollo, complejizarla, mejorarla, etcétera, pero sobre la base sólida de algún antecedente que yo tenga, ¿sí? Generar un conjunto de soluciones posibles que va a incluir algunos programas, esquemas arquitectónicos, esquemáticos, diseño, algunos borradores de globo, como tenemos acá en la primera imagen, para realizar después un esquema tridimensional, algún croquis preliminar de lo que yo quiero armar, para generar después, de la mano de ese esquema de función o ese esquema arquitectónico, un anteproyecto. Digo arquitectónico porque estamos hablando de un ejemplo arquitectónico.
¿no? Ahí lo vamos a ver más adelante en el ejemplo que vamos a hacer de una vivienda. El anteproyecto son un conjunto de planos con medidas, con cotas generales, con el objetivo de que el cliente o el conjunto de personas que van a contratar la tarea tenga alguna idea de cómo va a quedar el proyecto y si es de su agrado. Van a ver que con el correr de las filminas nos vamos a dar cuenta que este anteproyecto puede tener varias etapas, además, ¿no? Porque tienen ida y vuelta. Para que cuando nosotros definamos el anteproyecto un poquito más cerrado, podamos hacer el desarrollo del proyecto ejecutivo, que es todo el conjunto de elementos gráficos y conjunto de elementos también escritos que tienen planos generales, planos de detalle, planillas, cómputos, presupuestos y un montón de otras consideraciones que servirán para ejecutar y construir materialmente la forma de la arquitectura o este proyecto o la obra en cuestión. A diferencia de la obra pública y la obra privada, hay algunas consideraciones en relación a las contrataciones, por ejemplo, en el desarrollo, ¿no? Nosotros, ustedes como ingenieros civiles tienen una alta capacidad de intervenir en muchos tipos de obras, ya sea de carácter público, de distinto, el Estado nacional, provincial, municipios, comunes, etcétera, o entes de carácter privado, ya sean personas físicas o personas jurídicas, o empresas, por ejemplo, conjuntos inmobiliarios, etcétera, ¿no? O personas o instituciones. La obra pública, a diferencia de la obra privada, tiene un mecanismo de contratación, control y seguimiento y pago mucho más estricto porque en realidad intervienen fondos públicos, o sea, el fondo de todos los ciudadanos que aportan a través de sus impuestos, ¿no? Por eso la transparencia en las gestiones tiene que ser fundamental para lograr que se concreten con excelencia las obras y que se concreten de manera concreta, ¿no? Que se realicen efectivamente. En cambio, las obras privadas, la contratación es mucho más personal y tiene que ver con el acuerdo entre privados, ¿no? El acuerdo entre el profesional y el cliente, principalmente. Y en relación a algunas consideraciones sobre la ética, nosotros acá el ingeniero siempre pone este grafiquito que tiene que ver con el equilibrio entre lo humano, lo tecnológico y también lo económico, ¿no? Esta cuestión de este equilibrio, en donde adentro tenemos que tener en cuenta consideraciones éticas y estéticas, las consideraciones que tienen que ver con la construcción humana, ¿no? En donde la honradez, la honestidad, el estudio de la capacidad técnica, la equidad, el cuidado de la profesión, etcétera, son consideraciones que tenemos que tener como profesionales ustedes, ¿no? El colegio, a través de su ley, menciona muchas de estas normas que se deben respetar al momento de realizar las actividades. ¿Por qué? Por eso también sanciona, ¿no? Porque las regula. Uy, copia. Podríamos decir que un excelente profesional es aquel que puede combinar la preparación técnica y todo lo que tiene que ver con la conciencia ética, ¿no? Quienes ejercen la profesión necesitan asumir y conocer estos principios éticos del caso de profesión, ¿no? La profesión, como definición, se entiende como una ocupación que se desarrolla con el fin de colaborar con el bienestar de una sociedad. Ya hablábamos al principio. Dar respuesta a necesidades puntuales en un momento puntual, ¿sí? Que tienen que ver, obviamente, en relación a cuestiones de responsabilidad y de cumplimiento de leyes, por supuesto. Entonces, la ética profesional la podemos definir como un conjunto de normas o principios por los cuales debe regirse una persona para el ejercicio de su profesión, ¿sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Vamos a hacer voy a dejar de compartir, así abro el otro archivo. Profe, Dime. respecto al parcial,